Vio Dios cuánto había hecho y todo estaba muy bien. Y la palabra se hizo carne y puso su morada entre nosotros, y hemos contemplado su gloria. Cuando Jesús llamó a sus 4 primeros discípulos, Pedro, Andrés, Santiago y Juan, les dijo sencillamente: «Vengan conmigo y yo los haré pescadores de hombres». La respuesta de ellos fue inmediata y movida por la fe, y ellos al instante, dejando las redes, le siguieron. ¿Cómo estamos siguiendo a Jesús en el día de hoy? ¿Cómo estamos escuchando a su voz? ¿Estamos dispuestos a responder a su llamada con la misma fe y entrega de los primeros discípulos? Jesús en su ministerio pastoral se dedicaba a los más pobres y necesitados. Toda la gente procuraba tocarle, porque salía de él una fuerza que sanaba a todos. Esta misma fuerza que sana a todos todavía sale de él. Nos toca nuestra mente para entenderlo, nos toca a nuestro corazón para amarlo, nos toca a nuestras manos para sentirlo, nos toca a nuestros pies para caminar siempre con él. Es Jesús, es el Maestro, es el Salvador del mundo quien nos llama hoy. No me han elegido ustedes a mí, sino que yo los he elegido a ustedes, y los he destinado para que vayan y den fruto, y que su fruto permanezca. 1200 años después surge en la historia un hombre elegido por Dios que con su vida cambiaría la vida y el corazón de muchos hombres y mujeres. Su nombre, Francisco de Asís. El día 4 de octubre de 1226, temprano por la mañana, se reunió una multitud en una capillita en las afueras de la ciudad de Asís. Hombres, mujeres, niños, pero principalmente frailes, iban llegando de todos los lados. Había muerto el hermano Francisco, al que todos tenían como santo, pero nadie estaba preparado para la sorpresa. Se veían con la mayor claridad enormes clavos atravesando sus manos y sus pies. La ropa rasgada dejaba ver una gran herida en su pecho, y él, antes moreno, estaba pálido, pero muy hermoso. Parecía un santo. ¿Santo? De pronto alguien murmuró que era como otro Cristo, y la voz corrió. Aquel día el entierro fue una procesión. Fue a parar a la iglesia de San Jorge, donde lo enterraron. Los milagros se multiplicaron, pero el mayor milagro había sido él mismo, uno de los mayores milagros acontecidos en este mundo. ¿Cómo fue que aquel joven fiestero se convirtió en un santo? ¿Sabes quién fue San Francisco de Asís? Al inicio de su conversión es un hombre que está en búsqueda. Está diciendo, ahora qué va a haber de mi vida, porque tenía unos planes por su vida que Dios lo estaba cambiando. Francisco nació en Italia en 1182. Él y sus amigos solo pensaban en fiestas, riquezas y prestigio. No eran muy diferentes de los jóvenes de hoy. El padre de Francisco era un rico comerciante, mas no era noble en aquella época. Para tener algún prestigio era preciso ser noble o por lo menos un caballero. Y así,
Francisco vestía su armadura y fue a defender a Asís en una guerra contra una ciudad vecina, y acabó prisionero de sus enemigos. Se quedó 1 año en la cárcel muy enfermo, con tanto tiempo para pensar. Francisco empezó a percibir cómo eran sin sentido sus ideales, y en la cárcel empezó a buscar valores eternos. Percibió que Dios estaba entrando en su vida, mas no sabía por qué su grande transformación sucedió cuando encontró a un leproso. Sin entender lo que le pasaba, dejó su rechazo de lado y abrazó y besó al leproso. Fue en el leproso que Francisco sintió con más fuerza la presencia de Dios. Francisco siempre iba a rezar en la iglesita de San Damián. Pasaba horas en silencio preguntando: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Señor, ¿qué quieres de mí? Un día, al mirar el crucifijo, escuchó una voz que le decía: Francisco, ve y reconstruye mi iglesia, que está en ruinas. Tiene una experiencia muy fuerte en la cual Cristo se manifiesta diciéndole: vaya Francisco, repara mi iglesia que se está cayendo completamente en ruinas. Al principio de su conversión, Francisco lo toma literalmente y dice: lo tengo que reconstruir la iglesia de piedras y ponerle un techo nuevo. Al caminar se da cuenta, no, la iglesia, quienes son, es el pueblo de Dios. Y particularmente se identifica a la iglesia en las personas más pobres y necesitadas. En su tiempo, los leprosos, que fueron los despreciados de la sociedad. Él se quedó muy impresionado y empezó a vestirse como un mendigo y a dar todo lo que tenía. Hasta quitaba de su padre para darlo a los pobres. A partir de este momento, Francisco empezó a vivir como un pobre entre los pobres. Descubrió que aquel era el lugar privilegiado de Dios. Asumir la vida de los pobres es despertar en ellos su valor, es devolver a ellos la esperanza de vivir. Cuando tenía 26 años, Francisco escuchó un pasaje del Evangelio donde Jesús decía: si quieres ser perfecto, no lleves nada para el camino, ni bastón, ni morral, ni dinero. Quienes quieran estar conmigo, renuncien a sí mismos y síganme. Vayan a predicar el reino de Dios y la penitencia. Al escuchar lo que Jesús había enseñado sobre vivir en simplicidad y libertad, Francisco tuvo certeza de su misión. Es esto lo que quiero, es esto lo que busco y deseo de todo corazón. El ideal de Francisco entusiasmó a muchos jóvenes. Él contagió a todos con su alegría, simplicidad, su dedicación evangélica y su comunión con la naturaleza. A mí me motiva la alegría de conocer a Dios. A mí me motiva la alegría y el vivir en fraternidad. A mí el estar cercano a las demás personas y con diferencia. A mí me motiva el convivir con los hermanos y la pobreza. A mí me motiva la forma de vida que propone San Francisco. Para mí la alegría, la fraternidad y la unidad. Para Francisco, todas las criaturas son hermanas: los astros, las plantas, los hombres y los animales, porque todas son obra de Dios. Necesitamos volver a estar en armonía con la naturaleza para construir la paz dentro de nosotros. Después de algún tiempo, Francisco y sus seguidores fueron a pedir la bendición del Papa, que dio su permiso para que vivieran en fraternidad. Los frailes se fueron a vivir en el bosque de Santa María de los Ángeles, donde se encontraba la iglesita de la Porciúncula. El lugar se volvió centro de la primera orden franciscana. En la iglesia de la Porciúncula de Nuestra Señora de los Ángeles tuvo una experiencia muy fuerte de la Madre de Dios. Y como Padre Francisco, en su visión, en su misticismo, podemos decir que su contacto más fuerte con Cristo es desde la encarnación. Como es que Cristo nace pobre y necesitado en Belén, pues la presencia de María. María es la persona quien primero cree en Jesús, quien primero recibe a Jesús. Y como da Jesús a los pastores y a los reyes magos en aquel momento en Belén, pues también es la misma María quien lo da a Francisco, a los frailes y los demás en la iglesia de hoy. Francisco recibía con alegría a cualquier persona que llegara, no le importaba si era pobre o rica. Su felicidad era justamente acoger tanta variedad de dones en hermanos tan diferentes.
La primera mujer en seguirlo fue Clara, joven caritativa, hija de nobles, que a los 16 años huyó de su casa y fue a vivir como Francisco. Luego después llegó Inés, hermana de Clara, y las dos fueron a vivir en la iglesita de San Damián. En poco tiempo varias jóvenes se unieron a ellas y así nació la segunda orden de las Clarisas. Vida de oración, vida contemplativa y vida de fraternidad son 3 puntos más esenciales en nuestro carisma. Mira, considera y contempla. Mirar cómo Dios se encarnó por amor a nosotros. Contemplarlo en la cruz, entregando su vida también para salvarnos. Y se quedó en la Sagrada Eucaristía para ser nuestro alimento. Clara fue firme en su decisión de vivir profundamente el amor de Dios, pero siguió un camino diferente de Francisco, que vivía junto a los más necesitados. En el monte Albernia, Francisco se retiraba para orar, contemplar, para vivir el silencio absoluto con Dios, donde encontraba la paz. El mayor monumento de San Francisco de Asís no está en ninguna construcción. Está en la vida de sus hijos e hijas y en la fraternidad que él comenzó. Desde aquel tiempo los franciscanos y franciscanas son millares en todos los países del mundo y transformaron y siguen transformando la sociedad, presentando un modelo alegre y muy simple de vivir. Los frailes menores de la primera orden de San Francisco forman 3 grandes grupos con los nombres de franciscanos, conventuales y capuchinos. Franciscanos, capuchinos, pues es muy admirable porque ahorita comentábamos, ellos te hablan, se dirigen a ti como si te conocieran de toda la vida. Entonces me encanta su manera de vivir, su sencillez, su servicio, su espiritualidad, la confianza, su sonrisa, todo me encanta de ellos. El grupo de frailes menores capuchinos surgió en el siglo XVI, liderado por el fraile Mateo de Baccio. El nombre capuchinos se refiere a la forma especial de la larga capucha. En el principio fue como un apodo, dado cariñosamente por el pueblo. Después pasó a ser el nombre oficial de la orden. En 1525 se juntaron al fraile Mateo los hermanos Ludovico y Rafael de Fossombrone. El Papa Clemente VII aprobó a los capuchinos con la bula Religiones Celus, de 3 de julio de 1528. La bula autorizaba llevar vida eremítica, siguiendo la regla de San Francisco, a usar barba y el hábito con capucha larga y a predicar al pueblo. En abril de 1529, en Albacina, un grupo de 12 religiosos eligen a los superiores y escriben sus constituciones. Yo creo a nivel mundial, como capuchinos siempre hagamos lo que llamamos la opción preferencial por el pobre. Somos para todos, pero tengamos como Cristo una opción preferencial para los más necesitados. El orden de los capuchinos creció mucho y hoy está presente en todos los continentes, en 95 países en el mundo, y son 11.000 frailes viviendo en más de 1.800 fraternidades. Simplicidad, cercanía con el pueblo, espíritu fraterno y apostolado son las señales visibles que caracterizan el estilo de vida capuchina. Los capuchinos, siguiendo la pauta que nos marcó Francisco de Asís, somos hombres de oración contemplativa. Tomamos el tiempo y tenemos el interés de orar con nuestro corazón a Dios, por medio de meditación, por medio del oficio divino y desde luego la Eucaristía todos nuestros días que nos fortalece. Los capuchinos, como los demás franciscanos, no tienen un trabajo específico y no fueron fundados para determinados trabajos, sino para dar testimonio principalmente con los pobres y excluidos. Pues yo creo la solidaridad y el apoyo que tienen hacia los que menos tienen, sobre todo, ¿no? El que apoyan con despensas, el que apoyan con medicamentos, el que apoyan
con ayuda moral, sobre todo espiritual, ¿no? A la gente. Entonces, en este mundo pues que estamos tan necesitados de valores, ¿no? Porque hemos conocido el lado humano de Jesucristo a través de ellos. Por eso la orden capuchina tiene frailes que se destacan como misioneros, predicadores, maestros, científicos o sencillos trabajadores. Muchos frailes se hicieron santos canonizados, contando por ejemplo con un doctor de la iglesia como San Lorenzo de Brindes, un portero como San Conrado de Pazán, un misionero como San Fidelis de Sigmarina, un místico con las llagas de Jesús como San Pío de Pietrelcina. Algunos frailes también son sacerdotes. Todos los capuchinos son frailes, palabra que quiere decir hermanos. Sacerdotes en general son los de la diócesis o de una orden, y celebran misas y administran sacramentos. Algunos frailes ordenados son sacerdotes. El año pasado tuve una experiencia, pues fue cuando conocí al padre Carlos. Él fue ahí al pueblo donde yo estaba misionando y celebró misa, pero no sé, la celebró de una manera muy especial que la verdad sí creo que ha marcado mi vida. Bueno, mi primera experiencia fue cuando conocí a uno de los frailes, que me daba la impresión, cuando lo conocí por primera vez, mi impacto fue así: estoy viendo a Cristo. Entonces me llamó mucho la impresión verlo con toda la vestimenta, lo que ellos utilizan, pero sobre todo la sencillez y la humildad. Un fraile capuchino es antes que nada una persona consagrada a Dios, que se entrega totalmente a Él y por amor a Él está dispuesto a hacer servicios a los más necesitados. En vez de cuidar de su propia familia, piensa que tiene amor suficiente para cuidarle a aquellos que no tienen nadie más que los cuide. Me llama mucho la atención que les piden mucho, pues. Les piden despojarse muchas veces de su familia, de su ambiente, incluso hasta de su país, y aún así yo los veo y siguen siendo personas muy alegres. Un fraile es una persona que está dispuesta a vivir toda su vida con otros hermanos, sin casarse, dando testimonio para todas las personas de que en el cielo vamos a vivir para siempre un grande y profundo amor de hermanos y hermanas entre todas las personas. Son personas que tienen la mano para atenderte en cualquier momento. La orden capuchina creció rápidamente, especialmente en Italia y Francia. Los hermanos capuchinos de Francia implantaron la orden en Irlanda. Los irlandeses fundaron la provincia de Nuestra Señora de los Ángeles en el oeste de Estados Unidos de América en 1979. El ministro general de la orden pidió a la provincia Nuestra Señora de los Ángeles enviar misioneros para la iglesia y para la implantación de la orden en Latinoamérica. Y con este sueño llegaron los primeros frailes a Yécora, estado de Sonora, México, en 1985. En los primeros meses estuvimos arreglando la casa en Yécora y luego visitando los pueblos alrededor, y poco a poco empezamos a construir las capillas y evangelizar a la gente. En Yécora, los frailes se han dedicado a vivir el Evangelio en la tradición capuchina con amor especial por los más pobres y necesitados en los 24 pueblos de la parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe y con una dedicación especial a los indígenas Pimas de la Sierra Madre de Sonora y Chihuahua. Pues la experiencia más hermosa que he tenido es que son unas gran personas que comparten con pobres y ricos. Para ellos todos somos iguales, y pues el gran amor que tienen por todos. Conscientes del deber de compartir el carisma capuchino con la Iglesia en México, se inició la implantación de la orden en 1998, con el postulantado en Yécora. Por la vida fraterna que se vive aquí, por la vida de oración, por la dedicación a los pobres y por la vida comunitaria. Es una vida sencilla, una vida fraterna. Posteriormente se inició el noviciado en Tres Ojitos, Chihuahua, en 1999, en el convento San Fidelis de Sigmarina.
En esta fraternidad, los frailes se dedican especialmente a la formación de los novizos, en preparación para sus primeros votos y a la vida pastoral en el contexto misionero de algunos pueblos con gente pobre. Ofrecen un espacio para retiros espirituales y apoyan a la vida espiritual de nuestras hermanas clarisas capuchinas. Bueno, lo que me llamó la atención a mí para ser capuchino es la fraternidad que se vive. Pues la fraternidad no solamente es con nuestros hermanos, sino con las demás personas. En el apostolado lo hemos visto claramente y es lo que me ha llamado la atención. En el año 2000 se inició una tercera fundación en la Arquidiócesis de Monterrey, Nuevo León, con el Convento Capuchino de San Pío de Pietrelcina, cuyo objetivo es la preparación de los frailes en formación para su profesión perpetua y la educación ministerial de los frailes para el servicio de la Iglesia. Un deseo de implantar la orden aquí en el norte de México. Hasta ahorita pues solo somos unos pocos, pero pues gracias a Dios vamos fortaleciendo poco a poco, vamos aprendiendo conforme vamos caminando y pues eso es algo que me anima a continuar en esta vida y pues a echarle ganas en ella. Los frailes se dedican a ofrecer apoyo pastoral en las parroquias cercanas, a los pobres y enfermos, dirección espiritual de religiosas y retiros espirituales, buscando así vivir hoy en fraternidad el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo en el espíritu de San Francisco de Asís, con una vida de oración contemplativa junto con su compromiso misionero para los más pobres y necesitados en el contexto de la nueva evangelización inculturada de la Iglesia. Son los muchachos muy trabajadores, muy activos, muy humildes, les gusta mucho el servicio a la comunidad. Nos ha tocado compartir con ellos algunas experiencias del gran amor y la vocación que tienen al servicio de los demás. El proceso para entrar en la vida capuchina tiene 3 etapas. Bueno, la formación es una palabra rica, significa transformarnos en Jesús, transformarnos en la vida franciscana capuchina. Parte de la formación es dejar atrás el hombre viejo, las cosas que no son parte de la vida cristiana o del Evangelio, y poner el hombre nuevo, una transformación en Cristo y en San Francisco. Postulantado. Son 2 años introductorios en los cuales el candidato experimenta la vida de los frailes, su fraternidad, su oración y su misión. Los postulantes pasan 2 años conociendo a la orden, a los frailes, a su ministerio, su misión, introduciéndose en la vida fraterna, en oración, en la vida diaria con hermanos, en el trabajo, en el ministerio. El noviciado es un año de reflexión, oración y contemplación, donde el novicio se prepara para profesar los votos e ingresar en la orden capuchina. Los novicios son los nuevos que están preparándose para entrar en la orden. Es un año casi un año de retiro, de ejercicios espirituales, en que tienen mucho tiempo a rezar, reflexionar, interiorarse más en su corazón, en su espíritu. Y este año es un año de preparación para profesar los votos de pobreza, obediencia y castidad. El postnoviciado. En estos años, 3 por lo menos, entre la profesión temporal y los votos perpetuos, los frailes profundizan su vida capuchina, hacen su discernimiento final de su vocación y se preparan para su compromiso permanente a la vida religiosa. Prepararse para su profesión perpetua. Y en este momento ya son capuchinos por toda la vida. En estos años también los frailes en formación estudian para prepararse para su ministerio en la orden y la iglesia, siendo como hermanos laicos o hermanos sacerdotes. La vida de Jesús es la vida de ejemplo, desde luego, que tenemos que seguir. Eso es lo que nos enseñó Francisco de Asís. No seguimos a Francisco, seguimos a Jesús de la manera que Francisco nos enseñó. Francisco de Asís vivió hace 800 años. Fue un joven alegre, generoso y lleno de sueños de grandeza.
hasta que un día descubrió a Jesucristo. Él creyó que había sido llamado por Dios y entró en la dimensión de la vida nueva. Cuando murió, todos pensaron que había sido transformado en otro Cristo, 1200 años después. Ahora, ya hace 800 años que pasó por esta tierra. Tú no serías capaz de recordar los nombres de tus 4 bisabuelos y tus 4 bisabuelas que vivieron en el siglo XX, pero ciertamente ya oíste hablar de Francisco de Asís, que vivió en el siglo XIII. ¿Y tú, qué estás haciendo de tu vida? ¿No crees que también fuiste llamado por Dios? Puede que no haya sido para hacer las mismas cosas que Francisco hizo. Recuerda, Dios te puso para algo en este principio del siglo XXI. Quien pierde su vida por mí, la encontrará, la encontrará, la encontrará. Quien deja a su padre por mí, su madre por mí, me encontrará, me encontrará. No tengas miedo, no tengas miedo, yo estoy aquí, yo estoy aquí. Quien deja su tierra por mí, sus bienes por mí, sus hijos por mí, me encontrará. No tengas miedo, yo conozco a quienes elegí, a quienes elegí. Quien pierde su vida por mí, la encontrará, la encontrará.